Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí presentando este acto, ¿no? En primer lugar, quiero pediros disculpas en nombre de la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros y acompañando a María Antonia, y que me ha pedido que os muestre sus disculpas y que te agradezca tu presencia en los actos de celebración del Bicentenario de la Diputación de Huelva. Y en segundo lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis hoy aquí, porque el momento y el acto que tenemos hoy entre manos lo requiere. Es un acto importante. Como sabéis, hace ya unos meses empezamos con los actos de celebración del Bicentenario, esos 200 años de la Diputación de Huelva. Estuvo también María Antonia con nosotros y nos acompañó Alberto Ramos, que nos dio esa primera ponencia, que daba el pistoletazo de salida a la Organización Provincial de España y el nacimiento de las diputaciones. Hoy volvemos aquí, volvemos a tener un público exquisito y es, en este caso, quien me acompaña en la mesa, quien ya he nombrado, María Antonia Peña Guerrero. Ella es rectora de la Universidad de Huelva, doctora y profesora de Historia, y además es una enamorada de Huelva, una enamorada de su historia, de su patrimonio, de su cultura. Y siendo todo esto, quizás la persona más idónea para que hoy también le ponga este broche a la celebración, o esta parte de celebración del Bicentenario, hablando de Huelva, de las diputaciones y de todas las diputaciones que han pasado por nosotros, todos los modelos de diputaciones, todas las personas que hemos dado forma a esta diputación hasta llegar a la diputación que tenemos hoy en día. Su ponencia se titula 142.000 almas y una nueva provincia, Huelva y su primera diputación provincial, y me parece que todos habéis venido no para escucharme a mí, sino para escucharla a ella. Así que yo me callo, te vuelvo a dar las gracias por acompañarnos y estoy segura de que va a ser una ponencia magnífica. Así que, María Antonia, cuando quieras. Bien, muchas gracias, y muchas gracias a la Diputación Provincial por contar conmigo para, de alguna forma, ayudar en esta conmemoración del 200 aniversario de la provincia de Huelva y de su primera Diputación Provincial. Estoy un poco desubicada esta tarde porque, según las caras que veo, no sé si tengo que hacer un consejo de gobierno, dar clase del aula de la experiencia o sentarme con muchos amigos que hay aquí para tomarme una cerveza, ¿no? En cualquier caso, voy a procurar que en el rato que estemos, hagamos un viaje al pasado, a un pasado que en el caso de Huelva se transita poco, que es el del siglo XIX, ¿no? Es más frecuente que hablemos de la Huelva romana, aquí tenemos una arqueóloga también de nuestra universidad, o de la Huelva del descubrimiento, o de la Huelva del siglo XX, pero raramente se habla de la Huelva del siglo XIX. En eso yo soy un poco bicho raro porque en mi departamento de la universidad todo el mundo es del siglo XX y yo soy la única que realmente me he dedicado con mayor detenimiento al siglo XIX. Pero ya van a ver ustedes que es un siglo muy interesante, es un siglo en el que realmente nace lo que somos ahora, como país, como instituciones, como ciudadanía. Y es un siglo en el que se experimentan muchas cosas que ahora creemos que son nuevas, pero que ya se ensayaron en el siglo XX, lo que pasa es que las hemos olvidado, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer ese viaje al pasado tomando como objetivo dos cosas: hablar de cómo se configuró por primera vez lo que hoy damos ya por hecho y consolidado, que es la provincia de Huelva, pero que hasta esa época no había existido, y cómo a esa provincia que se crea se le genera un organismo para su dirección administrativa, que fue su primera Diputación Provincial. En un contexto muy problemático, ¿no? Todo esto está sometido a una época de enorme presión, que ahora nos parece que vivimos en lo peor, ¿no? En las crisis y tal, pero cuando uno mira al pasado se da cuenta de que vivimos en la gloria, porque en aquel momento estamos hablando de una España invadida por un ejército enemigo, en guerra, con instituciones totalmente descabezadas, reyes huidos y sobre todo con el reto de construir un país que hasta ese momento no existía como tal, de construir un nuevo país con unas nuevas reglas del juego. Y eso tensionó enormemente la sociedad española y también lo vamos a ver aquí, ¿no? Es como las cosas se generan y mueren y cambian y se van moviendo de un sitio a otro. Hablar de una provincia en el siglo XIX no era nuevo, la palabra era conocida y se utilizaba habitualmente. Bueno, si nos vamos incluso al Imperio Romano ya había provincias romanas, ¿no? Y siempre se había manejado el concepto. Pero el hecho de que el concepto sea el mismo no quiere decir que significara lo mismo.
Las provincias a las que se aludía en el antiguo régimen, es decir, con anterioridad al siglo XIX, eran otra cosa, eran espacios, territorios más o menos definidos, que tenían una vinculación directa con la corona y que se gobernaban de distintas formas. Daos cuenta de la definición tan vaga que daba el diccionario de la Real Academia Española en 1780, vaga pero muy expresiva de su época. Decía que una provincia era la parte de un reino o estado que se suele gobernar en nombre del príncipe por un ministro que se llama gobernador. Sin embargo, un siglo después, más o menos, en 1884, el significado de la provincia ya se acerca a lo que nosotros entendemos hoy, grandes divisiones de un territorio o estado sujetas por lo común a una autoridad administrativa. Lo que media entre una cosa y otra es una revolución en la forma de entender el Estado, la administración y la ciudadanía. Lo que media entre una cosa y otra es un sistema político del que todavía somos tributarios, que es el liberalismo. En el concepto liberal de la provincia se escondían muchas cosas. Lo primero, romper, para eso estamos en una revolución, romper con lo que era la administración del antiguo régimen, destruir ese sistema que dividía el país en señoríos, reinos y ciudades y convertirlo en un territorio dividido de una manera homogénea, equitativa, es decir, con territorios que más o menos tuvieran la misma densidad, el mismo peso, un territorio que se pudiera controlar desde el poder central, es decir, que pudiera ser controlado por el Estado, por eso cuando aparecen las diputaciones aparecen con una misión centralista importante, sobre el que se pudiera ejercer un control racional del funcionamiento de sus recursos, de su fiscalidad, de todo. Insisto en esto, porque el liberalismo busca sobre todo la racionalidad, la homogeneidad, la racionalidad y la centralidad. Un elemento nuevo que aparece y que es totalmente distinto a lo anterior es que las provincias van a tener, a partir de ese comienzo del siglo XIX, un sentido político y electoral. Anteriormente, como no había un sistema representativo, ni político ni electoral, pues no existía ese contenido. Y esto es quizá lo más novedoso y lo que vamos a ver también que luego pesa a la hora de conformar las provincias. Las provincias son en sí mismas distritos electorales o los contienen, dependiendo de las dimensiones de esto. Y sobre todo son una correa de transmisión entre dos realidades preexistentes que van a tener todavía en lo que queda y hasta nuestros días una importancia muy grande. Estamos hablando de la tensión que se genera entre el poder local, el poder de donde viven las personas, de los municipios, de los ayuntamientos, y ese otro poder mucho más abstracto, mucho más difícil de aprehender por los ciudadanos, que es el poder nacional, el poder estatal. Y en el fondo, esta tensión entre lo local y lo nacional está mezclada también con otra tensión que se superpone, que es la que se genera entre el interés particular, el interés de lo local, de lo provincial, frente al interés general, el interés de la nación. Ya les digo que estos dos debates, la tensión entre el poder local y el nacional y la tensión entre el interés particular, lo que se llamó incluso en el XIX el provincialismo, y el interés del Estado, el interés de la nación, es un debate intelectual no resuelto, en el que todavía seguimos sumergidos y que impregna fuertemente nuestra cultura política, cuando entendemos, por ejemplo, que los diputados que se eligen por la provincia tienen que ir a Madrid a defender la provincia y no a defender la nación, que es lo que desde el siglo XIX han dicho todas las constituciones. Como tantas otras cosas, no las cumplimos, ¿no? Queremos que nuestros diputados defiendan su provincia, caiga quien caiga. Y luego, esto está muy en conexión con el debate también no resuelto todavía hoy del tipo de mandato que tiene el representante provincial. ¿Es un mandato imperativo como funcionaba en el antiguo régimen? Es decir, mandamos un diputado o un representante a las Cortes para que haga lo que queremos que haga, o delegamos nuestra soberanía en él para que él haga lo que considere que es más bueno para la ciudadanía. Esta diferencia de las culturas políticas entre mandato imperativo y mandato delegativo impregna toda nuestra historia política desde el principio y nace precisamente en el momento en que se crean esas unidades identitarias que son las provincias, que se sienten llamadas a ser defendidas, representadas, como si fueran una especie de competición frente al resto de las provincias, no con, sino frente a. En el caso del sistema administrativo en el que nacen las diputaciones, el antecedente inmediato
es el sistema administrativo francés que se había generado durante la Revolución Francesa y luego durante la época napoleónica. Lo que los franceses llamaron departamentos son nuestras provincias. Lo que ellos llamaron los consejos generales de departamento, creados por las leyes de 1790 y 1800, la primera revolucionaria, la segunda napoleónica, es lo que nosotros llamamos las diputaciones provinciales, tal y como se definen en la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que ellos llamaban los prefectos es lo que nosotros llamamos aquí en España los jefes políticos, que es la figura antecedente de lo que luego también aparecerán como gobernadores civiles. Es decir, el primer nombre que se les dio fue el de jefe político, no el de gobernador civil. En el caso de Francia, el proceso nace en un clima de centralización y termina derivando hacia la descentralización administrativa en la época orleanista, que son los años 30, principios de los 40 en Francia, mientras que en España la diferencia es que las diputaciones empiezan teniendo una gran autonomía, funcionan dentro de un marco de descentralización, pero a medida que avanzamos en el siglo XIX, ya en la etapa moderada, en el reinado de Isabel II, se han convertido en un instrumento de control del Estado, en un instrumento para la centralización. En cualquier caso, ya les adelanto que las diputaciones provinciales nunca han preocupado mucho a los historiadores. Los grandes focos de atención de la historiografía han sido el Estado, esa cosa contundente, rotunda que nos condiciona a todos, ¿no? Entonces hay múltiples estudios sobre el Estado y también en el ámbito de la microhistoria el poder local, ahí donde las personas se desenvuelven, donde las personas desarrollan su vida cotidiana y donde tienen sus intereses más inmediatos. Pero esta cosa intermedia, ¿no?, de la Diputación provincial, aunque estuviera siempre en la ley bien definida, no ha sido una gran preocupación de los historiadores. Quizás por eso pues, sabemos muy poco de las diputaciones provinciales, de cómo funcionaron, de cómo se gestionaron, de quiénes estuvieron al frente de ellas. Salvo algún estudio aislado por ahí, no hay un buen conocimiento de este nivel tan importante de lo que es la administración pública. Bueno, hay algunas cosas curiosas de esta etapa previa, ¿no? Por ejemplo, que en 1804, por un Real Decreto del 12 de diciembre y casi por un capricho del que entonces era el valido de la monarquía, ¿no?, Manuel Godoy, se creara una provincia de Sanlúcar de Barrameda. Ahora la veremos en el mapa, es una provincia curiosa que trataba de configurarse como provincia marítima, que realmente cogía pues, todo lo que es prácticamente el Golfo de Cádiz, intentando segregarlo del Reino de Sevilla y constituir una unidad administrativa que aprovechara la riqueza que ya a principios del siglo XIX se prefiguraba en las zonas de costa. Las zonas de costa siempre habían sido zonas de las que la gente había huido porque se consideraban insalubres, peligrosas, improductivas, y sin embargo ya a principios del siglo XIX las zonas de costa se veían como el futuro de la riqueza para el país. Entonces la idea fue constituir esa provincia. Yo no sé si en las letritas tan pequeñas lo pueden ver, pero bueno, ahí estaban en esa provincia desde Lebrija o las Cabezas de San Juan o Trebujena hasta Ayamonte, incluyendo, por ejemplo, hasta municipios que hoy día no existen en la provincia de Huelva, como San Miguel de Arcadebuey. Era una provincia curiosa, pero ya verán que no me la he inventado, que es que estaba publicada su composición y sus características, ¿no? Y que en el mapa ocupaba esto, es la parte esa verdosa que se ve ahí, con una forma muy irregular. Por eso los historiadores la llamamos una provincia capricho, ¿no?, que realmente no tiene una configuración ni siquiera comarcal, sino que con unos límites que entran y salen, pero que en el fondo recogen esa especie de arco atlántico que en ese momento se prefiguraba, como digo, como una zona de proyección económica y de riqueza importante. Este elemento hay que mantenerlo en la cabeza, ¿no?, porque luego cuando toque decir dónde va a estar la capital, la proximidad al mar va a ser un valor para la ciudad de Huelva en detrimento de otras, ¿no? Fue una provincia que duró poco. Poco en el sentido cronológico, porque bueno, en 1810 ya no existe, pero es que realmente, aunque esté oficialmente constituida desde el año 4 hasta el año 10, no funcionó, porque la mayor parte de ese tiempo pues España estaba en un estado de crispación política, de alteración de su funcionamiento, que no permitió que la provincia se organizara realmente a nivel administrativo. Y luego en el año 8 ya entran los franceses, ya se descompone todo, pues con menor razón todavía la provincia
fue como una provincia casi ficticia, ¿no? Otro dato interesante que nos ayuda a ver cómo ya de alguna forma se está entendiendo que hay que hacer una división provincial y que hay un territorio dentro del Reino de Sevilla que tiene una personalidad diferente, es lo que hacen los franceses. Durante la ocupación francesa, en 1810, que es cuando ya se ocupa Andalucía y se establece además el gobierno en Sevilla, y ahí está José I Bonaparte, se hace una primera división administrativa de España y en el caso de Huelva caemos dentro de lo que se llamó el departamento del Guadalquivir Bajo. En el fondo era otra forma de llamar al Reino de Sevilla, pero lo interesante de esto es que ya dentro de ese departamento se crean dos subprefecturas que se correspondían con el norte de la provincia de Huelva, con capital en Aracena, y el sur con capital en Ayamonte. Queda muy claro entonces que una cosa es Sevilla, la subprefectura de Sevilla, que luego será provincia de Sevilla, y otra, ese espacio que todavía no tiene denominación, pero al que se le está reconociendo ya una identidad diferente y que podríamos decir que era ya como segregable, es decir, anticipa lo que va a ser la división posterior. Como tantas otras cosas que vamos a ver en este proceso, la división estaba hecha por un ingeniero, José María Lanz y Saldívar, que es un mexicano de familia de origen navarro, pero nacido en México, y que representa muy bien dos cosas. Una, él será afrancesado, porque había hecho su trabajo para el gobierno francés, es decir, un ejemplo claro de hombre culto, intelectual afrancesado, que pone sus conocimientos al servicio del bonapartismo. Pero también representa muy bien ese grupo de personas que vamos a ir viendo aparecer en este escenario, que son científicos de la época, además científicos en un sentido, podríamos decir que un poco renacentista, eran químicos, matemáticos, ingenieros, físicos. Muchos de ellos se orientaban al mundo eclesiástico, porque era donde mejor podían desarrollar su labor intelectual, y otros, como era el caso de José María Lanz, al mundo del ejército, porque también el ejército permitía ampliar los conocimientos, por ejemplo, de geografía, de ingeniería, de dominio de las ciencias en definitiva. Pues como digo, fue una división hecha por un afrancesado, por lo cual hay que entender que de alguna forma él percibía ya esa diferenciación que tenía el espacio de Huelva frente a otros que estaban en Andalucía, ¿no? La primera aparición de las diputaciones se produce en la Constitución de Cádiz. Concretamente, en el artículo 334, la Constitución de Cádiz habla de que hay que constituir estos organismos provinciales, estas diputaciones, para llevar a cabo una administración correcta, racional, centralizada y ecuánime de todo el territorio. Concretamente, la creación y definición de las diputaciones provinciales se va a desarrollar en el Decreto 164 de 23 de mayo de 1812. Ahí se definen las funciones de la Diputación Provincial, que son prácticamente las que vamos a ver luego al final de mi intervención, y se dice que para que la creación de esas diputaciones sea realmente efectiva, se necesita que haya una división provincial, es decir, la estructura de las diputaciones no está pensada para los reinos, está pensada para una división moderna del territorio. En toda la coyuntura crítica en la que se está funcionando, porque sabemos que las Cortes de Cádiz están funcionando en Cádiz en un contexto de guerra y con muchas dificultades, pues a lo más que se llega es a elaborar una primera instrucción, que es la Instrucción para el Gobierno Económico y Político de las Provincias de 23 de junio de 1813, en la cual se hace una primera regulación diciendo, bueno, cómo hay que componer las diputaciones, cómo se tienen que elegir a los diputados, qué funciones van a tener y qué relación van a tener con los ayuntamientos. Esto es muy importante, porque se estaba creando algo nuevo, hay que definir y delimitar bien las competencias de los ayuntamientos y de las diputaciones. En cualquier caso, esta instrucción ni siquiera llegó a aplicarse, no entró nunca en ejecución, porque, bueno, como sabéis, a partir de ese momento se empiezan a producir cambios muy importantes, los franceses se van retirando, pero de una manera cruenta, de España, y finalmente sabemos que vuelve Fernando VII, que estaba fuera del país, retorna y reinstaura el régimen absolutista, con lo cual toda la obra de las Cortes de Cádiz queda absolutamente anulada.
De hecho, están las famosas frases de Fernando VII, ¿no?, de como si esto no hubiera ocurrido en este país. Entonces volvemos a lo anterior y, lógicamente, las primeras diputaciones que se habían constituido pues quedan disueltas, como tenéis ahí, por el Real Decreto de 15 de junio de 1814. Forman parte de ese proceso de liquidación de la modernidad que empieza a efectuar el rey Fernando VII con su ambición por retornar al absolutismo. En el caso de la provincia de Huelva, como ni siquiera se había podido aplicar la división provincial, Huelva no se había creado, Huelva no tenía diputación. Se instaló una diputación en Sevilla y fue la que funcionó breve y anómalamente hasta que se disuelven. Bien, ¿qué aporta, no obstante, el proyecto de las Cortes de Cádiz? Es verdad que no se creó la provincia de Huelva, pero es verdad que se empezó a trabajar en la división provincial. Como se hacía habitualmente, pues se le encargó también a un talento de la época, igual que antes hablábamos de José María Lanz, pues en este caso a Felipe Bauzá y Cañas y a otro científico del momento, Miguel de las Tarrías, que son las personas a las que el gobierno gaditano les encomienda que empiecen a estudiar una posible división del territorio. Son perfiles muy similares al que he descrito antes. Gente con conocimientos geográficos, químicos, físicos, de ingeniería, que además tienen una visión moderna de lo que es la administración y por eso se les llama para que hagan este dictamen. Fíjense lo curioso que es la denominación que le dan a su informe. Descripción de una nueva división de España arreglada a las circunstancias actuales. Mire ustedes que aquí no podemos ni movernos por el territorio, estamos invadidos por los franceses. Entonces, con lo que aquí tenemos, vamos a intentar arreglar esto. Y lo mejor y lo más gracioso es cuando dicen, y según lo que han permitido los incorrectos mapas de López, que era Tomás López, otro cerebrito de la época, pero que, lógicamente, tampoco había podido hacer una buena cartografía de España. Ellos mismos dicen que con esto que tienen y en las circunstancias, ellos lanzan una primera sugerencia de cómo dividir el territorio. Pero en todos sus informes, es curioso, luego os pondré algún documento, recalcan siempre que esto no puede llevarse a efecto hasta que no tengamos una buena cartografía. Y ponen de ejemplo, es que Carmona la han puesto a 60 y pico leguas de Sevilla, cuando todos sabemos que Carmona no está tan lejos de Sevilla. O están poniendo el curso de este río al borde de una cordillera cuando sabemos que ese río no está. Es decir, ellos mismos van detectando esos fallos. Dicen, ¿cómo delimitamos esto? Bueno, en cualquier caso, ellos hacen su trabajo. Se les encarga por parte del gobierno y ellos hacen su trabajo y lo presentan el 21 de septiembre de 1813. Ahí es curioso, por ejemplo, que cuando ellos están trabajando, los malagueños les piden ser provincia. Los malagueños piden que se les defina como provincia y ellos, además lo dicen así, atendiendo a la reclamación de los malagueños, pues definen la provincia de Málaga. Sin embargo, es curioso, ¿no?, por oposición, que en Huelva no se hiciera ninguna postulación ni se enviara ningún documento para decir que se quería una provincia de Huelva. En cualquier caso, todo esto, como comprenderéis, fue tremendamente efímero, porque en la situación en la que estaba España tenía poco recorrido, ¿no? Ahí tenéis una parte del documento, como veis, firmado por Felipe Bauzá, en el que se pone el ejemplo de Carmona y se habla precisamente, pues, de esto que decíamos antes, ¿no? Dice, por la misma razón, faltando el conocimiento de la física de España, esto es, sus cordilleras principales y ramificación de esta, no puede menos de que esta división tenga muchos defectos y por lo que no puede mirarse este proyecto sino como un ensayo, que para llevarlo a debido efecto se hace indispensable tener aquellos conocimientos. Es decir, nosotros hacemos este informe, pero lógicamente esto es un poco irreal. Bueno, nos vamos a encontrar a partir de ese momento con una primera definición provincial que no se ejecuta y con el tema paralizado mientras dura el periodo de la década del sexenio absolutista de Fernando VII. Entre 1814 y 1820 en España gobierna el absolutismo y cualquier elemento de innovación, incluso este que era de carácter administrativo, se descarta totalmente. Sin embargo, después del pronunciamiento de Riego, cuando los liberales vuelven al poder, el rey vuelve a jurar la Constitución, el 7 de marzo de 1820, casi circularidad cronológica completa,
Y lo primero que se hace es, de nuevo, volver a sacar del cajón la necesidad de poner las diputaciones provinciales y la necesidad de dividir el territorio. El Gobierno vuelve a encargar a Felipe Bauzá un estudio para que se proceda a esa delimitación. En este caso, él busca la ayuda de otro intelectual talentoso del momento, que es José Agustín de Larramendi. Esta minicomisión de Bauzá y Larramendi establecen un primer dictamen el 17 de marzo de 1821, si veis, pues un año después, donde vuelven a insistir en la dificultad de los mapas. De hecho, dicen en esta ocasión que ya han descartado los mapas españoles y directamente se han ido a mapas extranjeros. Curioso que hubiera más conocimiento de la geografía española en mapas elaborados por extranjeros que por nosotros mismos. Y vuelve a añadir otro problema. Bauzá dice, bueno, ahora los mapas no es que sean muy buenos, pero son algo mejores que los anteriores, pero seguimos faltos de estadísticas y de censos exactos. Los últimos censos que se tenían en España eran los del siglo XVIII y en una coyuntura de guerra como se había tenido y de desorden político, pues ni siquiera se había procedido a actualizar esos censos. Así que, por ejemplo, ellos dicen en sus informes, que es curioso, está colgado en la web del Congreso por si quieren curiosear, hablan de que, por ejemplo, ven que faltan pueblos, que hay pueblos que estaban y ahora no están, pueblos que han desaparecido ya y sin embargo están, y de repente también cambios inexplicables en la cuantificación de la población. Entonces, si la población, como luego veremos, tenía que ser un elemento para hacer esa delimitación, también ahí les falla no solo el espacio, sino el contenido del espacio. Ellos dicen que se han basado en 3 criterios, que son la población, con esa irregularidad de los datos, la extensión, con los problemas de los mapas, y la riqueza. Bueno, que eso también era una cosa casi a ojo de buen cubero, porque en aquel momento no hay un catastro actualizado, ni hay, por ejemplo, un sistema fiscal eficiente que pueda demostrar cuánto se está produciendo en cada territorio. Ahora, dichas todas estas inconveniencias, su ejercicio es racional. Es decir, ¿cómo podemos dividir el territorio? Población, la coherencia del espacio y la producción, para no crear provincias muy ricas frente a provincias muy pobres. Entonces, realmente el criterio era coherente, lo único es que ellos no tenían elementos objetivos para poder aplicarlo. Por primera vez aparece de forma clara que en el estudio de las provincias se incluye el factor electoral. Las provincias tienen que tener poblaciones no muy dispares, porque luego de esas poblaciones se van a derivar los diputados que vayan al Congreso. Entonces no podemos crear provincias muy grandes que estén sobrerepresentadas frente a provincias pequeñas que estén infrarrepresentadas. En ese momento ya se baraja como unidad para determinar el número de diputados a las 70.000 personas. Bueno, almas, porque toda la documentación habla de almas, ¿no? Pues cada 70.000 habitantes o sus fracciones se elige un diputado, y esto también lo incorporan ellos a su división provincial. Y aquí aparecemos por primera vez, pero aparecemos no como provincia de Huelva, sino como provincia de Valverde. En la documentación, ahí lo tienen, por ejemplo, cuando aparecen los antiguos reinos, el reino de Sevilla aparece dividido en 3 provincias, Sevilla, Cádiz y Valverde, con capital en Valverde. Una provincia que en ese momento se evalúa que tiene 150.105 personas, habitantes o almas. Y se explica en el texto, se explica la necesidad de crear la provincia de Valverde. Se dice, la de Valverde se propone en atención a la suma distancia a que se halla de Sevilla, el país conocido por Condado de Niebla, partidos de Aracena, Fregenal, etc. Es una frase muy escueta. Y más allá de que ahora nos parezca curioso que se nos podía haber llamado provincia de Valverde y ahora seríamos valverdeño y no onubense, pues lo curioso es que ya se habla de que nosotros somos un país. Eso es lo mejor de la frase. No donde estuviera la capital o como se llamara, sino que dice el país conocido como. Hay una clara identificación de un espacio distintivo ya de Sevilla, no solo por la distancia, sino porque hay una identidad distinta. Esto sería la provincia de Valverde del Camino, recrecida por el norte, incorporando algunos municipios de lo que ahora sería Badajoz, y amputada por ese triángulo del sureste, que identificaríamos ahora con toda la zona del Coto de Doñana, que seguiría perteneciendo a la provincia de Sevilla.
ese triangulito nos costó mucho recuperarlo. Siempre estuvo ahí como en un proceso de apropiación, ¿no? Lo veremos luego que también en la división del 22 se amputa ese territorio. Con esto no quiero insinuar nada, ¿eh? Bueno, cuando el Gobierno presenta este primer dictamen, el ministro competente en ese momento, el ministro de la Gobernación, Agustín Argüelles, que a todos nos suena porque fue uno de los grandes próceres también de las Cortes de Cádiz, pues él mismo dice que esto es un punto de partida para el debate, que nadie se entusiasme ni que nadie se aflija, porque esto es como para empezar a hablar, ¿no? Este es el borrador ya de discusión. También dice, y con mucha razón, que él lo que está muy preocupado no es tanto por la delimitación que se haga, sino por lo que va a costar. Porque, claro, esto suponía pues, pagar un jefe político en cada provincia, pagar a unos diputados, sostener unos edificios, y esto tiene una intendencia que él teme que va a ser difícil de sostener. Y ya, para ir haciendo el cuerpo, dice, esto va a recaer sobre los municipios, que tampoco es que estuvieran muy bollantes, pero bueno, el Estado está a dos velas, esto lo pagan los municipios o no va a poder sostenerse. Y, curiosamente, Argüelles abre una especie de periodo de consultas, que ahora está muy de moda en el Gobierno que tenemos, ¿no? De escuchas y consultas. Bueno, pues entonces Argüelles ya en ese momento dice, vamos a escuchar a los pueblos a ver qué opinan de esto que hemos lanzado. Y entonces hay un informe muy curioso y exhaustivo que se conserva también en el Congreso de los Diputados, una relación de documentos de fecha de 7 de abril de 1821, donde se enumeran todas las reclamaciones que se han hecho desde los pueblos y desde las provincias, de lo más diverso. Desde provincias que querían ser creadas, provincias que querían seguir dependiendo de donde dependían, ciudades que protestan porque no se les ha dado la capital, entonces aparece su argumentario, ¿no? O, por ejemplo, pues, qué sé yo, reclamaciones de todo tipo. Ahí vale para todo, ¿no? Provincias que le han quitado un trozo y reclaman, no, este trozo es nuestro porque esto siempre perteneció al obispado de tal, por ejemplo, ¿no? Son 70 reclamaciones las que se contabilizaron en el Congreso de los Diputados. Y no hay ninguna de Huelva, ni protestando de que fuéramos Valverde, ni protestando de que nos hubieran quitado Doñana. Claro, realmente tampoco había un sentimiento de que fuera nuestro. Entonces, ahí se lo lee una, me lo he repasado yo varias veces, digo a ver si se me ha escapado. No, Huelva no protesta de nada, lo admite todo estupendamente. Ese dictamen con esas reclamaciones pasa luego a las Cortes. Y las Cortes crean su propia comisión. En este caso, con José Vargas Ponce, que también era persona conocida de estas tierras, ¿no? Le gustaba mucho la historia de Cristóbal Colón y todo esto. Y se crea una comisión con 8 diputados, presidida por este Vargas Ponce, y luego muere, sustituido por Clemencín. Y ellos cogen la división que habíamos visto antes, la de Bauzá, y la estudian y prácticamente la mantienen, pero la matizan. Esos matices nos vienen bien a nosotros, como luego veremos, ¿no? Asumen como criterios la riqueza, la población, la extensión y la topografía, que, como hemos visto, era lo que se había utilizado para la primera división. Pero también hablan de otras cosas que son muy significativas de lo que van cambiando los tiempos y de la mentalidad que va apareciendo en esa nueva forma de pensar que es el siglo XIX. Hablan de que también hay que tener en cuenta la lengua como valor cultural que identifica un territorio, la singularidad de la lengua. Claro, en este caso no lo dirían por la de Huelva, sino por provincias catalanas o provincias vascas o provincias que tenían dialectos y lenguas propias. Inclinaciones y gustos, qué difícil de detectar, ¿no? Las costumbres, la industria en el sentido de las artesanías típicas, de a lo que se dedican los pueblos, en el sentido decimonónico de lo industrioso, el modo de vivir, de vestirse y de alimentarse. A mí esto me parece que es ya 100 años antes de la aparición de la antropología, porque en el fondo lo que está haciendo es hablarnos de provincias que, más allá de valores objetivos y estadísticos, tienen que tener un sentido etnológico, antropológico, de identidad, ¿no? de escenario, de paisaje compartido, de costumbres. Bueno, y muy curiosamente también en las Cortes se advierte del peligro del provincialismo para el bienestar de la nación. De nuevo el debate, ¿no? ¿Qué tenemos que defender aquí? ¿El bienestar de cada provincia o el bienestar colectivo? ¿Qué es ante el individuo o la nación? ¿Qué es ante la provincia o la nación?
¿Para qué estamos construyendo esto del liberalismo? ¿Para qué estamos generando un Estado nuevo? ¿A quién tenemos que proteger? El liberalismo lo tenía claro, ¿eh? Hay que proteger a la nación, hay que proteger al conjunto. Pero ¿pueden más los intereses locales y municipales? En unas décadas, todo el debate intelectual sobre el poder de la nación se ha perdido y todo el mundo lo que va es a defender su interés local y particular, en contraposición al de al lado y al del otro lado, en contraposición incluso al interés de la nación, lo nuestro. Bien, la división provincial de 1822 se lleva a efecto una vez que termina todo el debate y se promulga el 27 de enero de 1822. Ahí aparece la provincia de Huelva, tal y como la tenéis además en el mapita dibujada, ¿no?, en rosa. Hemos perdido algo de la parte norte. Los municipios, por ejemplo, de Fregenal, Higuera de la Sierra y Bodonal pasan a pertenecer a la provincia de Badajoz. Huelva los pierde por el norte. Sin embargo, se consolida la incorporación del campo de Tejada, que hoy día, bueno, pues lo consideramos también una parte sustancial, pero que tradicional e históricamente el campo de Tejada dependía de Sevilla a muchos efectos. Sin embargo, en este caso se consolida como parte de la provincia de Huelva y seguimos perdiendo el coto de Doñana, ese triángulo sureste de la provincia, que sin embargo, curiosamente, luego va a ser reclamado. También eso nos pone sobre la pista de que, de alguna forma, antes no se había producido ninguna reclamación, pero sí que se tenía también el sentido de pertenencia, de que esa parte era de la provincia de Huelva. Bueno, en toda la documentación que aparece en ese momento, pues aparece claramente ya reflejada la definición, los límites de la provincia de Huelva, si cabe, con más claridad que cuando se hace luego en 1833 en la división de Javier de Burgos, en la que, no sé si lo sabéis, pero se olvidó un municipio que se quedó, que ni era de Sevilla ni era de Huelva, que era Carrión de los Céspedes. Entonces ahí se queda, pues, de los Céspedes, Carrión, vamos. Es que hay varios Carriones en España. Entonces, en ese caso, la delimitación fue incluso más imprecisa y se queda ese municipio que luego, en la época de Isabel II, hay que adjudicarlo porque no sabían los pobres y dependían de un sitio o de otro, pero en el caso de la delimitación del año 22, una delimitación bastante concreta, como veis ahí, va describiendo los accidentes geográficos, los ríos, los límites de los municipios, para que quede claro por dónde está la frontera de Huelva con respecto a Badajoz y Sevilla en nuestro caso, ¿no? Bien. Huelva aparecía en ese momento con 142.425 almas, de ahí el título de la conferencia, ¿no? Aparece, por lo tanto, en función de esa población como una provincia de cuarta clase. No hay quinta. Éramos de las provincias, digamos, más pequeñas y más débiles en cuanto a población. Y eso después tenía sus condiciones para todo, ¿eh? Dotación de infraestructura, dotación de servicios, es decir, esto afectaba a muchas cosas, esta clasificación. Y es también muy curiosa el importante papel que se le da ya al sentido electoral de la provincia. En ese momento, como hemos dicho que la base poblacional del sufragio son 70.000 almas, a Huelva le corresponden 2 diputados. En ese momento todavía no se ha reconfigurado la normativa electoral y se sigue utilizando la que se definió en la Constitución de Cádiz. Entonces, no hay distritos dentro de la provincia. La propia provincia es un distrito y en ese caso pues no correspondía elegir 2 diputados. Quizá una de las cosas más curiosas es el debate que se puso sobre la mesa en cuanto a la capitalidad, ¿no? En todo el debate de la delimitación provincial se aborda qué características tenían que reunir aquellas villas o ciudades, en su caso, que tuviera, o sea, qué cualidades tiene que tener para poder ser nombrada capital. Se hablaba de la centralidad en el espacio como un valor. Se hablaba de las costumbres y relaciones personales. ¿Qué quería decir esto? ¿A dónde va la gente a comprar? ¿A dónde va la gente a divertirse? Lo explican así, es decir, ¿a dónde se congrega más población? Tirar un poco de nuevo de lo etnológico, de lo antropológico, para definir lo que podía ser esa especie de capital simbólica a la que había que dar la capital, ¿no?
Era muy importante también que hubiera instalaciones adecuadas. Lógicamente, si había instalaciones adecuadas, menos costosa sería la instalación de la Diputación Provincial en esa capital, porque si no, pues había que dotarlas. Os recuerdo la preocupación de Agustín de Argüelles diciendo que a ver quién va a pagar esto de las provincias. Entonces, bueno, en el caso de la provincia de Huelva, esto era bastante complicado, porque aquí no había grandes dotaciones de infraestructuras realmente en ninguna ciudad, pero probablemente si este hubiera sido un elemento definitorio, hubieran tenido muchas más instalaciones Moguer o Ayamonte que la propia ciudad de Huelva, ¿no? Había que buscarle una sede a la jefatura política. El jefe político que representa al Estado no puede estar alojado en cualquier sitio, había que buscarle una sede digna. Y una sede digna a la propia Diputación Provincial, donde pueda estar su administración, donde puedan hacer sus reuniones. Pero también hay que tener una serie de oficinas y, por ejemplo, archivos, imprenta, que esto prácticamente en la provincia no lo había. Otro elemento que estudiaron fue el de las carreteras y caminos, a poder ser ya abiertos, claro, que no haya que comunicar esa ciudad o esa villa, que ya tenga unas carreteras y caminos que estén funcionando y que estén en buen estado. Tampoco nos vale que ahora tengamos que invertir en hacer esa reparación de caminos. La mayor población, que venimos arrastrando desde el principio, cuando se hablaba de la población, la existencia de sede episcopal. Esto era muy importante en una época en la que el catolicismo está incluso impregnando la reforma administrativa, porque se entendía que en la capital tenía que estar de alguna forma, si lo había, el obispado, para que fuera el sitio donde se congregaran también los feligreses, y es el punto de encuentro, no solamente para una feria del ganado o para un acontecimiento folclórico, sino también para el desarrollo de las actividades religiosas. Y quizás la frase que explica cómo se resuelve el debate en el caso de la provincia de Huelva es la que decía que además de todas estas cosas tenía que ser prioritario dar preferencia a los puertos y ciudades de las costas. Entonces, el concepto de centralidad hay que volver atrás y revisarlo, porque no se está refiriendo a la centralidad en el centro de la provincia, sino que se está refiriendo a la centralidad cuando no hay costa. En el momento en que hay costa, la presencia de la capital en la costa, que como os decía al principio, y acordaos de esa provincia de Sanlúcar, la costa se supone que es el futuro, es la riqueza, es la comunicación con el mundo exterior, tiene preeminencia sobre la centralidad territorial. Quizá por toda esa suma de factores, en un contrapeso complicado, ¿no? Unos pesarían más y otros menos, es por lo que se decide que la capital esté en Huelva. También es verdad que desde finales del siglo XVIII Huelva ya tenía algunos establecimientos vinculados con el mundo fiscal, con el mundo de las aduanas, que le daban una cierta potencia y proyección por encima de otros lugares. Pero hubo debate. Quizá no tan intenso como a veces en la historiografía se nos ha trasladado, que parece que hubo una especie de verdadera lucha entre los pueblos, pero sí que hubo un cierto debate y estuvo en el discurso el explicar por qué un sitio y no otro. Se habló de Trigueros, y quizás Trigueros alojó alguna expectativa de poder ser capital de la provincia, porque durante un tiempo, una vez instalado en el poder el liberalismo con el trienio liberal, en 1820 se ubicó allí la cabecera del partido judicial, y esto tampoco era moco de pavo, es decir, eso tenía un peso importante para distinguir una villa de otra. Trigueros podía haber sido, aunque también es verdad que esta determinación de Trigueros como cabeza de partido fue muy efímera, porque además fue cuestionada por otras villas y tal, y no tenía mucha potencia. Valverde podía reclamarlo, porque de hecho había sido también muy efímeramente, pero había sido capital de esa provincia de Valverde que se había creado en el primer dictamen, el de 1821. Y en 1822 se habla también de Ayamonte, con muchas posibilidades de acoger la capital de la provincia. Ayamonte era una villa potente, muy poblada, rica, con un sector industrioso importante. Era una ciudad que estaba bien dotada en el sentido de tener edificios importantes, todavía de hecho se conservan en Ayamonte, y que podía acoger con dignidad la nueva institución. Y también se hablaba de Moguer. Moguer estaría en este punto también en una situación parecida a la de Ayamonte. Tiene una población importante, es una localidad rica. Es verdad que no es costera, pero en ese momento
El río Tinto es un río transitable, navegable, y Moguer tiene su puerto, y es un puerto importante también. Y Moguer reclama, de hecho, que tiene instalaciones y tiene infraestructuras para poder acoger la Diputación Provincial y la capitalidad. Hay dos documentos que son especialmente interesantes para reconstruir este dilema, esta polémica de la capitalidad. Uno es el que redacta Roque Barcia Ferraces, el padre del Roque Barcia filólogo que conocemos o que es más conocido. Es un documento que se publica en Madrid en 1822, como tenéis ahí, con la denominación de Memoria sobre el establecimiento de capital de una nueva provincia en la Bética. Cómo será más rica la nueva provincia, estableciéndose su capital en Huelva, en Moguer, en Valverde del Camino, en Ayamonte, donde lo que hace Roque Barcia es hacer un análisis de cuáles son las características que reúnen cada una de estas ciudades para terminar defendiendo la capitalidad en la zona de Ayamonte. Y luego hay otro documento poco conocido, un documento que tiene una escasa circulación, que es un documento que hace Moguer, siendo su alcalde Luis Pinzón, que se denomina Exposición del Ayuntamiento de Moguer a las Cortes Extraordinarias, donde aparece explicitada la reivindicación que hace Moguer de la capitalidad. ¿Qué hace Huelva mientras? Bueno, pues Huelva también hace su propia exposición. Como en la división de 1821 ya se le había dado la capitalidad, entonces lo que hace Huelva es enviar una especie de agradecimiento a las Cortes por esta designación, hace todo un documento de agradecimiento, pero aprovecha para hacer dos cosas: anular cualquier ambición posible de Moguer, descartando la conveniencia de Moguer a su favor, y volver a pedir el trocito del Rocío y del Coto de Doñana. Qué pena que esta carta geográfica, que el ayuntamiento dice que incorpora para justificar su petición, no se conserva, pero sería pues una de las primeras representaciones geográficas probablemente de la provincia de Huelva en época contemporánea. Entonces es una exposición también curiosa, muy argumentada, muy documentada, sobre todo muy enemiga de Moguer. Moguer, no sé si aquí hay alguien de Moguer, pero le da por todas partes, ¿no?, poniendo todo lo malo que tiene Moguer, por lo que no puede ser capital. Y tiene un sentido muy claro, es que estamos viendo que en 10, 12 años, pues aquí se han hecho provincias como ha parecido y se han barajado capitales como ha parecido. Entonces Huelva, que no deberían ser tontos, diría, bueno, vamos a amarrar esto de la capitalidad, no vaya a ser que otra vez, como de hecho pasó, venga Fernando VII, luego haya que volver otra vez a dimitir y se ponga en cuestión Huelva. Entonces vamos ahí ya metiendo artillería para que realmente lo de Huelva sea ya algo consolidado e indiscutible. Finalmente, el decreto de 27 de enero de 1822 consagra esta nueva división con sus 52 provincias y la Diputación Provincial de Huelva se constituye por primera vez el 7 de julio de 1822, San Fermín. Hay que apuntarlo porque es realmente el día del cumpleaños. Creada la provincia y definida su capital, hay que crear la Diputación Provincial también. Y a eso se ponen los señores del trienio a trabajar, ¿no? Hay que crear un nuevo proyecto de ley. Ya comenté que en el año 13 se había hecho una primera instrucción sobre el gobierno de las provincias, pero que esa ni siquiera se había podido poner en práctica. Entonces, habiendo pasado estos años y siendo otra la situación del país, pues se decide encargar la elaboración de un nuevo proyecto de ley para que se presente a las Cortes, donde se establezcan las pautas de ese gobierno provincial en desarrollo de la Constitución de Cádiz, ¿no? Como todo lo del siglo XIX, está lleno de problemas, ¿no? La vida parlamentaria era tremendamente farragosa, todo se debatía extraordinariamente, no había portavoces de los partidos, que eso ha aliviado mucho la vida del ciudadano. También nos ha quitado la sorpresa, pero en aquella época todo el mundo hablaba como un consejo de gobierno nuestro. Entonces, todo el mundo habla, los debates se hacen largos, se pasan de un día a otro. Las Cortes en ese momento tenían muy pocos meses de funcionamiento, no como ahora, es decir, tenían más vacaciones que funcionamiento, con lo cual cuando se clausuraban las Cortes ya hasta el año que viene no volvíamos a retomar los temas. Y luego empieza a producirse a partir del año 22
una crispación importante. Se han producido ya las elecciones del año 21, han ganado los exaltados, pero están gobernando los liberales, los moderados, porque lo ha decidido el rey, y hay una tensión en el país importante. Adelanto de lo que viene, que es otra invasión francesa, insurrecciones absolutistas y muchos problemas. En definitiva, al final, cuando se promulga la ley, ya ha pasado un año, estamos ya en 1823, el trienio liberal, le quedan 2 telediarios, y al final pues se hace de nuevo un ordenamiento farragoso, era el estilo de la época, ¿no?, para gobernar las provincias, 291 artículos que abordaban pues todo el funcionamiento de la vida municipal y provincial. Una hiperregulación, que diría aquí mi secretaria general, ¿no? Bueno, en definitiva, como digo, es el estilo de la época. Amarrarlo todo, lo amarraban todo tanto que luego era incumplible, que es lo que pasaba con la Constitución de Cádiz, ¿no? Pero bueno, es importante ver cómo se configuran las diputaciones provinciales en ese momento para también ver en qué nos reconocemos y en qué no. Es decir, qué hemos heredado de esa estructura y en qué cosas pues, se ha cambiado. Como había dicho la propia Constitución de Cádiz, las diputaciones tenían un jefe político que hacía las veces de gobernador, de representante del poder estatal, que además presidía las sesiones de la Diputación Provincial, un intendente, para controlar el tema, más 7 individuos, entre ellos además había que elegir obligatoriamente un secretario y un depositario. ¿Cómo se elegían estas personas? Porque el jefe político era nombrado por la corona, lógicamente, por el gobierno, pero el resto eran de carácter electoral, los diputados provinciales. Bueno, pues a diferencia de lo que ocurre ahora, que la Diputación Provincial nace de las elecciones municipales, en esa época y durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, las diputaciones provinciales tuvieron su elección independiente. En esa época se elegían los concejales cada 2 años, los diputados provinciales cada 2 años, se elegían los diputados al Congreso cada 5, los senadores cada 5, pero se elegían las vacantes, o sea, había elecciones para las suplencias. En definitiva, los españoles nos hemos llevado, aunque ahora nos parezca mentira, la mayor parte de nuestra vida votando, los que podían votar. Más los españoles que las españolas y los que podían votar, que como ahora veremos no todo el mundo podía votar, pero bueno. Los electores para las diputaciones provinciales eran los mismos que se habían definido para las elecciones generales. Es decir, varones, no se dice si mayores de edad o no, se dice que tengan casa abierta, el arraigo es un elemento fundamental en la vida política del siglo XIX, es decir, la persona tiene que demostrar que está arraigada en el territorio para poder representar a sus representados, y poco más requisitos se ponen para los electores. Teóricamente es un sufragio universal masculino, pero solamente en la teoría, porque es tan indirecto que al final esa potencia de votantes en la base se construye como una pirámide en la que terminan votando muy pocas personas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para la elección de los diputados provinciales había 2 instancias, la reunión de los electores en las juntas de parroquia y la reunión en las juntas de partido. Para los primeros se nombran compromisarios, es decir, ni siquiera votan todos, sino que ya se nombran unos compromisarios, eso eligen al elector parroquial, ese se reúne con todos los de la parroquia, eligen al de partido y finalmente se elige al diputado provincial. No había ningún peligro, ¿eh? Estaba todo perfectamente controlado y todo perfectamente pensado para que al final los diputados provinciales nacieran de las élites económicas y sociales de cada provincia. La renovación es bienal, esto es muy de la época, es muy revolucionario. Había mucho miedo a a que se eternice el político en el poder. Eso da terror. Eso de la idea de la monopolización del poder sonaba a feudalismo, a antiguo régimen, a corona absolutista. Entonces, los políticos tienen que entrar y salir. Muy sieyesiano, muy de la Revolución Francesa, muy de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que renovar cada 2 años. Por eso digo que es que además estaban todo el día votándose. Y se renueva por mitades, porque también hay un miedo al cambio brusco en las instituciones. Al votar bienalmente y votar por mitades se garantiza la continuidad de los organismos administrativos. Y esto se hace así en ayuntamientos y se hace también en diputaciones. ¿Quiénes pueden ser los elegidos?
varones de nuevo, mayores de 25 años, en ejercicio de sus derechos naturales o vecinos de la provincia, pero normalmente se prefería la vecindad a la naturaleza, es decir, se valoraba más el vivir en la provincia que haber nacido en la provincia, con una residencia mínima de 7 años. Aquí no valdrían los empadronamientos de última hora. Había que estar empadronado 7 años antes. Y se dice que tengan lo suficiente para mantenerse con decencia. Muy poca gente tenía lo suficiente para mantenerse con decencia. No es un requisito formal, pero induce el voto. Ya prefigura el colectivo que tiene que ser votado, marca la notabilidad, porque la dignidad de un diputado provincial no puede ser ocupada por una persona, por ejemplo, indigente, un jornalero, un pegujalero que no tiene medios. Tiene que ser ocupada por una persona que tenga un nivel económico. Y se dice, muy importantemente aquí para todos los procesos electorales, que no sean empleados públicos. Se marcan claramente las incompatibilidades porque se busca, es una obsesión del siglo XIX, la independencia de criterio. Personas que no estén presionadas por sus superiores administrativos, como hubiera ocurrido en el caso de los empleados públicos. ¿A qué se dedican las nuevas diputaciones? Tienen un jefe político que los nombra el rey, de designación regia, tienen sus diputados provinciales, bueno, los concejales electivos en la parte de los ayuntamientos, se entienden como órganos independientes, con capacidad para representar a su provincia ante el jefe político y ante el Estado. Pero después vamos a ver que van a tener unos grandes problemas de financiación que resta potencia a esa independencia. Se busca la unidad administrativa de todo el territorio y, sobre todo, se delimitan muy bien las funciones de la Diputación con respecto a los ayuntamientos. Por ejemplo, las diputaciones deciden sobre las supresiones, creaciones o agregaciones de municipios, controlan todo el tema fiscal, los presupuestos, supervisan la creación y ejecución de los presupuestos, autorizan los gastos, controlan los patrimonios y dictaminan, por ejemplo, y esta es una de las potestades que las convertirán en elementos muy importantes dentro del sistema caciquil, dictaminan sobre los recursos electorales de los comicios municipales. Es decir, se convierten en una especie de junta electoral cuando había reclamaciones por fraude en las elecciones de los ayuntamientos. Sin embargo, hay una tensión muy fuerte. Las diputaciones controlan los municipios, pero a su vez están siendo controladas por el Estado. Eso genera una tensión en su funcionamiento bastante significativa. Todo esto que hacen, en el fondo, tiene que estar autorizado y supervisado por el Estado. Son los que autorizan los nuevos arbitrios, los nuevos impuestos, en definitiva, las obras públicas que deben acometerse o, por ejemplo, cualquier gestión que se realice sobre la vida local. Están como en un bocadillo, ¿no?, entre el poder local, que los tensiona con sus demandas, y el poder del Estado, que limita su capacidad de acción. Y eso realmente genera mucha tensión. Por eso no va a haber buena relación entre las diputaciones y sus jefes políticos. El jefe político se ve como una intromisión, como una infiltración del poder estatal en su toma de decisiones. Y quizás por eso en la legislación posterior del siglo XIX se separa lo que es el gobernador civil y se crea el presidente de la Diputación, para que el gobernador civil tenga sus competencias y no intervenga directamente en la de las diputaciones. Hay algunas cosas en las que todavía nos reconocemos, ¿no? En aquella época elaboraban la estadística provincial, es decir, todo el tema de los datos, que es tan importante para el Estado liberal, porque sin datos no se controla a los individuos, pues aparecen, recaen sobre las diputaciones, el censo provincial, el censo electoral. Esto es otra competencia que las hace ser unos instrumentos muy golosos para la política, porque si controlas las diputaciones, controlas el censo electoral y lo puedes manipular. La historia de España en esta época está llena de manipulación electoral. Controlan las quintas. Antes le decía yo a la periodista que me entrevistó que esto lo hemos perdido, lógicamente, pero en la época el control de las quintas era esencial, porque a través de ese control se hacían muchos favores a las personas que luego se cobraban en votos. La gente, cuando su hijo iba a ser reclutado, pues pedía que se le eximiera de las quintas, hacía gestiones con los diputados provinciales los concedían y luego pues venía el intercambio con el voto, ¿no? Y luego yo creo que ese último aspecto que aparece ahí es el que sigue estando en el ADN de las diputaciones, ¿no?
el fomento de la riqueza, el fomento de la economía, del bienestar, de la salud pública. Las diputaciones, por ejemplo, siempre tuvieron competencias muy importantes en beneficencia y uno se va a las actas y se va a encontrar con becas para huérfanos, pagos de ayudas para las viudas, mantenimiento, por ejemplo, de los lazaretos, de los hospitales. De hecho, la Diputación de Huelva tenía por eso su hospital provincial, ¿no? Eso es muy reciente. Esa vocación de fomento de la riqueza y de atención al bienestar, en el sentido más amplio de la palabra, es algo muy consustancial y además no pierde su continuidad. Desde este momento de creación hasta hoy día, siempre las diputaciones han podido perder otras competencias, pero estas las han conservado, ¿no? El problema que siempre tuvieron las diputaciones fue el problema de la financiación. Ya lo dijo Argüelles, esto nos va a costar una pasta. La pasta había que sacarla de los ayuntamientos porque el Estado no tenía ni para lo suyo cómo iba a sufragar a las diputaciones. Por eso también en los primeros momentos hubo una tensión muy fuerte entre los ayuntamientos y las diputaciones. Los ayuntamientos no es que estuvieran nadando en la abundancia, más bien lo contrario. Y ahora venía, pues por ejemplo, que un 10% de su producto, lo que llamaríamos hoy día el Producto Interior Bruto del municipio, tenía que ser transferido a la Diputación para su sostenimiento. Y esto no se hacía con gusto. Y esto se hacía además con una gran crispación, porque luego, igual que pasa hoy día, ¿no? Yo pago, pero a mí no me construyen la carretera, pero yo sigo sin oficina de correo, pero a mí no me reparan el adoquinado de esto. Entonces, la tensión era muy fuerte, ¿no? Y realmente, pues, la convivencia entre diputaciones y ayuntamientos, que hoy día parece estar mucho mejor resuelta, durante todo el siglo XIX fue un gran problema y además un problema que no tuvo solución desde el Estado, ¿no? Por más que se ensayaron leyes de reorganización del gobierno de los municipios y de las provincias, nunca se acertó con la fórmula. También hay que tener en cuenta que en aquel momento la Diputación tiene un papel mucho más fuerte que hoy día porque no existía esa otra instancia que hoy tenemos, que es la comunidad autónoma. Entonces, directamente estaba el municipio, la Diputación y el Estado. No hay ningún otro filtro, otra instancia a la que acudir para que te solucione los problemas, ¿no? Bueno, hecho todo esto, con el trabajito que había costado, con estas criaturas, con esos malos mapas, trazando las fronteras y viendo a ver qué números manejaban, pues también el recorrido fue extraordinariamente efímero. Cuando se está cerrando este proyecto, ya estamos en el año 23, pero ya veníamos arrastrando insurrecciones absolutistas en julio y noviembre del año 22, que tenían al país soliviantado y que en muchos casos implicaron incluso una especie de estado de alarma, de estado de queda en las provincias. Y luego, en abril de 1823, pues ya veis, casi un mes después de que todo este proceso regulatorio se cerrara, tenemos una invasión en el contexto de la Europa de la Restauración, de la contraofensiva del absolutismo frente al liberalismo, una invasión del ejército francés que produce el desplazamiento de la capital, de nuevo el cuestionamiento de la monarquía de Fernando VII y toda una serie de convulsiones que fueron graves. Probablemente la Diputación conserva algún documento de esa época, creo que poco, porque realmente casi que no le dio tiempo a instalarse cuando ya la situación política volvió a cambiar, el absolutismo volvió a restaurarse y las diputaciones volvieron a caer en desgracia. Habría que esperar luego a la llegada del liberalismo, ya de una forma más estable, con la regente María Cristina, para que de nuevo se retomara la idea de la división provincial, recuperamos el cachito del Rocío y Doñana, y ahí sí ya, ahí en los años 30 se instala una diputación que mantiene su continuidad histórica hasta hoy. Así que muchas gracias por su atención y yo quedo a su disposición por si quieren preguntar algo o comentar algo y debatimos un poquito.